ni más ni menos, en la Trump Tower, allí en Estados Unidos, y allí vamos. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Javier, mira, estoy a pocas cuadras de la Trump Tower, estoy en los estudios de Newsmax TV, que es el canal tal vez más cercano a canal de televisión, cadena de televisión más cercano a Trump. Estoy acompañando acá a Dick Morris, que está saliendo también al aire en televisión para todo el país, por este breaking news, ¿no? Por esta noticia de último momento. Efectivamente, el presidente Biden decidió renunciar a su candidatura en una carta que, como decís vos, era casi una noticia ya anunciada. Era la historia de una muerte anunciada. Y casi es literal, porque muere la candidatura de Biden. Gran interrogante cuando leímos la carta de renuncia, si la renuncia a la candidatura implicaba también apoyar o no la candidatura de su vicepresidenta, Kamala Harris. Y no estaba claro en la carta, pero después salió a aclararlo rápidamente Biden, de que él apoya la candidatura de Kamala Harris. Es decir, Kamala, que iba a ser la candidata a vicepresidenta de Biden, asume la candidatura a presidente. Sí. Ahora, el gran tema es si un hombre que tiene que renunciar por no estar en condiciones para ejercer una candidatura puede seguir ejerciendo la presidencia del país más poderoso de la Tierra. La humanidad puede estar tranquila porque Biden siga siendo presidente por 6 meses. Son 6 meses, es mucho tiempo. Podemos estar tranquilos los humanos de que no va a pasar nada con el arsenal nuclear, con las relaciones internacionales. Hay mucho poder en juego en la presidencia de Estados Unidos, y por lo que queda visto por los dichos del propio Biden, quien está a cargo no está en condiciones de ejercer por lo menos la candidatura a presidente. Es decir, a ver, porque esto confirma, si bien ya se sabía de antemano, y es por eso que muchos lo estaban reclamando, no los de afuera, sino también internamente, que diera un paso acostado, finalmente lo acaba de dar, es una cuestión de salud. Y es una cuestión, yo no sé si no decir una cuestión de salud mental, ¿no? Y es prácticamente, lo vimos en el debate, a partir del debate presidencial en el que enfrentó a Trump y quedó prácticamente pobre Joe Biden, en ridículo frente al mundo entero. Pensá que el rating acá fueron millones de personas, 200 millones de personas lo vieron en los Estados Unidos, y van a saber cuántos en el mundo entero, y realmente quedó muy mal Biden a partir de esa situación. A partir de eso, claramente comenzaron los rumores, las ideas, los pedidos por parte de una gran cantidad de dirigentes del Partido Demócrata, legisladores, diputados, senadores, muchos de ellos interesados, porque en la suerte de Biden también, como la elección es conjunta, también va la suerte de sus candidaturas a senadores o a diputados. Y eso es muy peligroso para un partido que es muy estructurado, institucional, y Luis, que tiene gente en todos los estados. ¿Quién reemplazará a Biden, digamos, la candidatura? ¿Kamala Harris, finalmente? Sí, por lo pronto Biden apoya la candidatura de Kamala Harris a la presidencia. Habían varias voces dentro del Partido Demócrata que pedían por una convención abierta, es decir, que Biden y Kamala, los dos, renunciaran a sus respectivas candidaturas, es decir, presidente y vice, y que la convención se declarara autónoma, es decir, soberana, para elegir cualquier otro candidato. Algo que se puede hacer legalmente, pero es medio tirado de los pelos, porque aquí, para ser candidato, hace falta pasar toda una primaria, después pasar la convención. Obvio. Aquí se estaría salteando la primaria y sería un precedente muy malo para la democracia norteamericana. Carlos. Luis, querido, Carlos te saluda. Preguntarte... Hola, Carlos, ¿cómo te va? Un gusto escucharte y verte. Luis, ¿cómo se perfila? Porque el análisis que hacíamos desde aquí era quemar la candidatura de Biden sabiendo que Trump le iba a ganar, y no también dejar postergado a un buen candidato del Partido Demócrata. Me explico lo que quiero decir. Los demócratas habían dicho, dejémoslo a Biden, que pierda con Trump, porque cualquier candidato que tengamos nosotros, solo Michelle Obama le puede ganar. Cualquier candidato que pongamos nosotros, Trump lo fagocita. En este caso, ¿no es quemar por parte del Partido Demócrata también una Kamala Harris que, según las encuestas, no llega a ganarle a Trump? Pero me parecería que es bastante improbable mantener la candidatura de Biden en el estado en que se lo vio a Biden. Está bien. Algunos dicen en su entorno más cercano
que el problema que tiene Biden es un problema agudo y que va a ir increyendo en el corto plazo. Entonces, estaba la posibilidad de un debate en septiembre. Existe ese debate en septiembre. Imagínate si el debate anterior fue así, lo que hubiera sido un debate dentro de un mes y medio contra un Trump que está muy fortalecido después de haber sobrevivido a su ataque al atentado de la semana pasada. Ahora, amigos, impresionante esta campaña electoral. Todas las semanas hay un breaking news, una noticia de último momento de una magnitud que la transforma esta campaña en una campaña absolutamente excepcional. Ahora Hola, te hago una pregunta, perdón, Valeria, un segundo. Y esto, a ver, catapulta a Trump de alguna manera porque Trump venía como, no dando golpes bajos, pero no dejándose pegar tampoco. Y digo, esto, digamos, no es lo mismo Biden siendo presidente que Kamala Harris, vicepresidente y el resto que viene por detrás. Bueno, a ver, según las encuestas preliminares, Kamala le iba peor en cuanto a imagen que a Biden. Sí, no era una candidata que le iba a salvar las papas. Y es resistida también un poco internamente, ¿o no? Es resistida, funciona muy bien con los afroamericanos, es decir, los negros. Ella es considerada la primera mujer negra en ocupar la vicepresidencia de la República. Fue la segunda senadora negra de los Estados Unidos en la historia. Es decir, anda muy bien con esa minoría, pero bueno, representa un sector un poco más extremo del Partido Demócrata. De todos modos, hay que ver cómo se replantean las cosas. Dentro de unas semanas es la convención de Chicago, la Convención Demócrata de Chicago, y ahí se verán bien las cartas, cómo se juega. Lo que hay que estar atento ahora es si el resto del Partido Demócrata acepta la candidatura de Kamala Harris o es solo una idea perdida de Joe Biden de delegar su candidatura a presidente en su candidata a vicepresidente. ¿La cual, Valeria? Perdón. Sí, yo quería consultarte si allá en Estados Unidos esta cuestión de la salud, venimos viéndola en distintos actos, siempre está siendo cuestionada la salud de Biden. ¿Ellos se han planteado la posibilidad de hacer una evaluación psicodiagnóstica y médica para cada candidato presidencial? No, no está planteado, es un buen punto. Seguramente después de esta experiencia algo así se va a avanzar o por lo menos se va a discutir, porque la verdad es que es increíble llegar a esta altura y tener este problema, ¿no? Esta situación. Ahora, Luis, ¿qué tal? Cristian Balbo te habla. Una consulta, vos recién hacías mención que el intento de magnicidio de Trump lo fortalece en el marco de lo que es su candidatura presidencial. Pero también no se estará abordando la idea de que la figura de Kamala Harris sea una bocanada de oxígeno para el electorado norteamericano, considerando que tanto Trump como Biden ya tienen en su haber una trayectoria política importante y las cosas no salieron como deberían en los Estados Unidos. ¿No sería una bocanada de oxígeno esta mujer ocupando la presidencia? De hecho, fue pilar fundamental en el Partido Demócrata para mantenerlo a Biden en presidencia. Bueno, algunos van a pensar eso. Hola, Cristian, un gusto estar con vos. De compartir la pantalla como tantas otras veces nosotros, Cristian. Un placer. Bueno, con Carlitos Estrione, con todos allí. Tal cual, ese va a ser el pensamiento, y lo están ya manifestando, de sectores importantes de los Estados Unidos, numerosos. Pero el tema hay que ver la gran mayoría de los norteamericanos que votan, cómo lo van a tomar. A Trump, paradójicamente, a pesar de tener 3 años menos que Biden, no se lo tomaba como como algo que no, digamos, un anciano que ya estaba, no, todo lo contrario, sobre todo después de las imágenes impresionantes de la, no sé, sobrevivencia del atentado. Esa foto con el puño alto, él ensangrentado y saliendo adelante, al día siguiente jugando al golf y asistiendo a la convención republicana y dando su discurso de aceptación del cargo, etcétera. En lo referente a las dos presidencias están divididas las aguas. ¿Cuál fue mala, cuál fue buena? Y hay argumentos en los dos sentidos. Y Estados Unidos, como casi todas las democracias occidentales, están divididas por una grieta que prácticamente divide las aguas en 50 y 50. La gracia está ahora en quién consigue un poquito más de 50 para ganar la elección. Mira, nosotros tenemos a Diego Quindimila aquí, que es psicólogo. ¿Sabes qué? Quiero sumarlo para preguntarle a ver qué análisis hace de lo que le está pasando desde hace ya
bastante tiempo a Biden en el momento de olvidarse nombres, de confundirse lugares, de, bueno, alguna caída que ha tenido, que la puede tener cualquiera en realidad, pero, digamos, en esos momentos de estar como perdido, ¿no? Sí, a ver, los lapsus, los olvidos de los nombres propios, ¿no? Puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Pero esto es algo eventual que nos pasa, ¿no? Ahora, cuando esto es una serie de errores graves, podemos pensar que estamos frente a un deterioro cognitivo. Y me parece que en esto tiene que ver también lo que planteábamos antes, ¿no? Para un cargo tan importante es necesario hacer un psicodiagnóstico. Es decir, si vos para sacar un carnet de conducir tenés que hacer un psicotécnico, para ser presidente, para ser juez, y no tiene que ver solamente con la edad, ¿no? Pues yo me preguntaría si Trump atraviesa también un psicotécnico, ¿no? Es decir, no es una cuestión de edad, sino es una cuestión de voluntad política de querer hacer un psicodiagnóstico. Y es un tema complejo. Si en Argentina aplicáramos ese mismo criterio, habría que ver quién lo pasa y quién no. Claro, ¿no? tal cual. Y no por una cuestión de edad, me refiero. Tal cual. Luis. Pero bueno, así son las cosas. Aquí hay... Ahora imagínense lo que fue. Mira, yo estaba en la radio, como todos los domingos, en un programa de radio que conduce Dick Moore. Yo estaba colaborando ahí y me tocó leer en vivo la carta de Biden. Fue un breaking news impresionante. Bueno, mi primero en inglés. Sí. Mi primero en inglés. Sí. Histórico, pero digo, impresionante porque esta campaña no para de dar noticias y noticias impresionantes. Imagínense que todo más o menos de estas noticias de último momento empiezan con la condena del juez a Trump. Primera vez en la historia que un candidato iba a ser condenado, posiblemente con arresto domiciliario, etc. Después, el debate, que fue increíble para la demolición prácticamente de una de las candidaturas. Sí. Después, el ataque, que es impresionante, un ataque a un candidato, un atentado. Y ahora la renuncia del otro candidato. O sea, es un evento increíble, enorme por semana. Es una campaña que la verdad nunca hubiéramos pensado, y menos en los Estados Unidos con estas características. Aguardame un segundito, Luis, porque lo voy a incorporar a Adrián Sack, que también está allí, por supuesto, en los Estados Unidos, es nuestro corresponsal. Y me imagino un domingo totalmente distinto, a pesar de que el viernes ya se rumoreaba que este podía ser el último fin de semana de Biden como candidato. Adrián, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es distinto. Para empezar, estoy trabajando, a pesar de que los últimos 3 fines de semana con la Copa América no paré. Dije, qué buen domingo para descansar. Me Estaba imagino. ya estilo modo Franchella. Y sin embargo, mirá lo que pasó ahora. Estamos así, mirá. Busqué esta curva justamente para, así como a Luis Rosales le gustan los mapas, a mí me gustan las metáforas, sobre todo las cursis. Acá tenemos una curva donde no se ve qué es lo que sigue. ¿Ves? Los autos van, marchan derecho. Sí. Y eso es lo que está sucediendo con el destino de estos Estados Unidos, ¿no? Realmente, que cuesta imaginar lo que va a venir. Más allá de que la primera interpretación que podemos decir es, bueno, ahora con Biden renunciando y renunciando a la candidatura, aunque otros quieren que renuncie ya a la presidencia dentro del Partido Republicano, de la oposición. Pero sucediendo esto, la primera reacción es, bueno, parece que le están sirviendo en bandeja la presidencia a Donald Trump. ¿Por qué? Porque realmente queda poco tiempo, queda la convención demócrata el 22 de agosto, donde tienen que nominarse a un candidato, y la que señaló Joe Biden, que es Kamala Harris, es una pésima opción, realmente. No ha medido bien desde el primer año de su vicepresidencia, no terminó siendo un personaje ni querido ni creíble, porque por función tienen aquí los vicepresidentes en los Estados Unidos encargarse de los temas de inmigración, y ella tardó casi 2 años en viajar a la frontera con México, ¿no? A la frontera entre Estados Unidos y México, una zona muy caliente que fue uno de los grandes puntos débiles
de la gestión de Joe Biden porque se transformó en un colador y no se reemplazó la ley de la pandemia de Trump por otra nueva. Sí, los diarios, nosotros empezamos a recorrer los portales, New York Times, el Washington Post, Los Angeles Times, qué sé yo, todos, ¿no es cierto? USA Today. Además, todos dicen más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, en el New York Times, ahí lo que habla es justamente que dio un paso al costado en el caso de Biden. Se retira de la contienda presidencial. Lo hemos traducido para que sea mucho más fácil para nosotros leerlo, ¿no? Pero dice, han cambiado el título. Antes era, dio un paso, se corrió a un costado. Ahora dice, Joe Biden se retira de la contienda presidencial. Son más cautos, son más formales, ¿no es cierto? En el caso del New York Times. Pero ¿por qué? Porque fueron ellos los que lo buscaron. Claro. Ellos fueron quienes generaron toda esta movida post-debate de que se baje Biden. Fue el New York Times, fue CNN, fue NBC, fue Washington Post. Todos de manera unánime, de hecho también antes coordinaban los títulos, ¿no? Porque estaban en esta movida que obedece a un sector creciente del Partido Demócrata, que ya no es nuevo esto de tratar de desplazar a Biden de la candidatura. Ya viene hace 2 años cuando hubo una solicitada, publicada justamente por el New York Times, en donde 50 personalidades demócratas, algunos de ellos políticos en ejercicio, pedían que Biden, por favor, renunciara a la candidatura, algo que era impensable en ese momento por lo que suele suceder cuando un presidente en ejercicio pierde poder, ¿no? Se da lo del síndrome del pato rengo, del lip duck, y eso hace que, haya un vacío de poder que produce un grave vacío institucional, enormes terremotos. De hecho, es lo que está pidiendo el candidato a vicepresidente de Joe Biden, ya desde antes de conocerse esta noticia. Ahora son muchos más, están pidiendo que Biden directamente renuncie a la primera magistratura, no solo a la candidatura, lo cual es por lo menos temerario, en los portales que vi, en estos Adrián, momentos. En los portales que vi hablan todos la mayoría habla de la palabra drops. Es decir, correrse, saltar, ¿no? No hablan de renuncia, no hablan de abandono, ¿no es cierto, Luis? Bueno, pero hablando con el amigo Adrián, el argumento es bastante lógico, el de los republicanos. Mira, recién se estaba hablando qué tenían que pedir los republicanos. Yo estoy acá muy en el epicentro. Y el gran tema era ese. Y no es solo por una ventaja electoral, Adrián. El gran tema es si un hombre que lo vimos en el debate, y que renuncia a la candidatura a presidente por no estar en condiciones, está en condiciones por 6 meses de gobernar el país más poderoso de la Tierra, con el arsenal nuclear número 1, con todas las crisis que hay, con Putin dando vuelta. ¿Qué va a pasar en 6 meses? Con Irán a punto caramelo ahí para el tema de Israel, China con Taiwán, es decir... si no puede hacerse cargo de la candidatura, ¿puede hacerse cargo de la presidencia? Adrián. Claro, el gran tema es que saben, eso no es inocente ese pedido. ¿Por qué? Porque Kamala Harris, que está apuntada justamente por el propio Joe Biden como la nueva candidata a presidente, tendría que hacerse cargo también de la presidencia de golpe y a la vez justamente ser candidata, llevar adelante la campaña para la que muchos creen que no está preparada de hacerlo, ¿no? Tiene todas las fichas puestas para ser la gran perdedora, porque no mide peor que Biden, Kamala Harris. Entonces, si además se tiene que hacer cargo, ¿qué van a dejar? ¿La presidencia a cargo del presidente de la Cámara de Representantes? Tal cual. Que es republicano, justamente. Sería una debilidad muy grande esa, políticamente hablando, ¿no? Adrián, pero si es una cuestión de salud y el presidente no puede hacer cargo de una cosa, tal vez tampoco puede hacerse cargo de la otra, independientemente de que le convenga a quien le convenga, o que no le electoralmente me refiero, o que no. Pero para todo el mundo es riesgoso que un hombre que no está en condiciones siga ejerciendo el cargo con más poder en la tierra. Igual vamos a ver qué es lo que ocurre. Claro, pero puede decir que no está en condiciones, a que ahora sí está en condiciones, pero que no está en condiciones para estar 4 años al mando de una
presidencia. Eso es lo que puede llegar. Puede ser De un hecho, buen dijo, planteo, más pero- adelante en la semana voy a hablar, dijo. Está bien. Más adelante en la semana voy a hablar, dijo, Igual, como ya, digamos, igual no en una importa, situación ¿no? así no es lo mismo estar sentado en un sillón en la Casa Blanca que tener que hacer campaña, ir y trasladarse y además no equivocarse al momento de decir las cosas en vivo también. Bueno, los dejamos un ratito descansar en una jornada que no parece de domingo, la verdad que no, porque esto es una información a nivel mundial. Así que primero te saludo, Luis, gracias y te mando un Al abrazo contrario, grande. es un gusto y se los extraña a todos ustedes. Sí, nosotros a vos placer, también. Luis. A vos no, a vos Y no. Adrián, abrazo enorme. Otro enorme para ustedes. Hasta Y luego, hasta mañana luego. que vamos a tener para hablar, ¿eh? Sí, Chao.